Un saludo cordial a todos nuestros amigos televidentes de TV Suezca. Es un gusto seguir llevando este tipo de programas con el fin de recordar, de crear memoria e historia de nuestro municipio. Nos encontramos con un personaje interesante de nuestro municipio de Suezca, quien nos ha abierto las puertas de su hogar para hablar un poco acerca de su infancia, acerca de esas historias que tiene nuestro municipio. Don Eduardo González, bienvenido a la información de Memorias de nuestra Identidad. Gracias por recibirnos aquí en su casa. No, señores, a sus órdenes, siempre estamos para servir, como hemos hecho siempre en el municipio, que yo he sido siempre una persona que le he colaborado en algunas cosas en el municipio. En paz de descanse con el doctor Jorge Guaqueta hicimos algunas actividades que recuerdan mucho a todo el municipio de Suezca, no solo por ser alcalde, pero otras actividades que se hicieron en ese tiempo que tuvo el doctor Jorge Enrique Guaqueta, como en las 3 alcaldías que hizo, que lamentablemente pues se nos fue, porque el destino de la vida es ese, servir a la gente y hasta donde uno pueda, pero con mucha voluntad y con mucho cariño, para que después de pronto lo recuerden a uno. Exactamente, nos encontramos en la vereda de Chiquiabajo. Don Eduardo pues nos va a contar acerca de una que otra historia importante de nuestro municipio. Hay un punto fundamental y es una inundación que tuvo nuestro municipio de Suezca hace muchos años, y por supuesto pues trayendo la memoria de don Eduardo González, nos va a contar un poco de cómo fue, en dónde, y pues ya en algunos momentos nos vamos a dirigir hacia allá. Cuéntenos de ese momento, ¿no?, que vivió así rápidamente en nuestro municipio con esa inundación. Pues esa inundación fue más o menos en el 1948, yo era muy joven, muy pelado, y cayó un aguacero de unas 3-4 horas en ese sector del Cerrito para abajo, que fue se torreció el aguacero, pero eran chorros de agua que habían. Ahí, para inundarse Suezca en ese tiempo, en esa época, se llenó una alcantarilla que queda fuera del túnel que viene del lado de donde don Manuel Méndez hacia la vereda de Cuayá. Y represó el agua, que se veían palos, se veían ramas, se veían de todo por encima del agua nadando, hasta que al fin la fuerza del agua reventó el terraplén por encima y se llevó el terraplén. Y ahí fue cuando se juntaron las 2 quebradas del túnel. Por delante del túnel y por detrás del túnel había otra quebrada, que esa no se represó, pero sí era una cantidad de agua que bajaba, mucha cantidad de agua. Se recogieron esas 2 aguas más abajo por la finca de don Vicente Velázquez, en paz descanse, y se vinieron, supuestamente cuentan las autoridades de esa época, y se represaron en el puente que queda entrando al pueblo de Suezca, que era ese puente de madera, puente de madera, que el agua misma, me imagino que lo sacó, y fue cuando se inundó Suezca en esa época, más o menos en el 56-58. Se juntaron las aguas con la quebrada que viene por la cordillera, que viene de Cuayá, casi colindando con Cuita, y se juntaron todas esas quebradas ahí y bajaron hacia el río, por la quebrada de para abajo, y había una chichería abajito, al lado de 3 esquinas. En ese tiempo había una chichería donde fabricaban chicha para repartir a todo el pueblo, y los barriles de la chicha se los llevó el río, se llevó el agua para el río, y muchas cosas así. Los pueblos, la gente en el pueblo también se inundó, se mojaron, dañó muchas cosas de las casas, pero eso fueron cosas de mi Dios. Eso es Exactamente. Don Eduardo, entonces,
ya saben un poco de contexto, nos vamos a dirigir al lugar precisamente donde comenzaron pues, estos hechos para nuestro municipio en esa época. Entonces nos vamos a dirigir hacia ese lugar y ya regresamos acá en Memorias de nuestra identidad. Listo, amigos televidentes, seguimos aquí en Memorias de nuestra identidad. Ya nos encontramos en este recorrido importante que nos quiere hacer don Eduardo a través de la historia, obviamente, y uno de los puntos acá importantes. Cuéntenos por qué es importante, don Eduardo, este punto para el municipio de Suezca. Pues yo diría que este punto para el municipio de Suezca fue muy importante y es muy importante todavía porque la carretera no se ha acabado. Se acabó, fue un pedazo de la quebrada que viene del Cerrito, hace unos, eso fue como más o menos en el 1946-48, que cayó un aguacero, muy torrencial el aguacero, que se le tapó la alcantarilla de aquí abajito, más o menos ya vamos para ese sitio, ¿sí? Y se principió a represar el agua, y traía palos, traía ramas, traía de todo, por lo que con eso se tapó la alcantarilla y cuando rebosó el agua por encima del terraplén, se llevó el terraplén, porque esto era a nivel de aquí donde estamos parados. Más adelante le mostraremos al otro lado el nivel que tenía, o la distancia de este nivel al otro nivel, que eso fue mucha la tierra que se llevó esa vez. Exactamente. Para ir caminando, aquí hay un punto importante también, y es este tema que pues, antes de salir al aire, pues como usted nos contaba, ¿no? Y es que estos huecos que vemos, pues, las personas que pasan en ciertas ocasiones por estos lados, ven algunos huecos acá en este túnel. Es precisamente porque su merced dice que se robaron las piedras que habían acá en este Sí, lugar. En ese tiempo se estaban robando la piedra, no sé, porque allá hay otros dos huecos también. No recuerdo bien porque es cierto, yo era muy pequeño todavía, pero recuerdo que aquí se estaban robando las piedras, la gente o los que tenían camiones o volquetas, no sé, pero sí se estaban robando la piedra aquí del túnel. Alguien le puso atención y al fin pararon, porque si no ya se ha caído todo esto. Exactamente, comenzamos a caminar, don Eduardo, y este para mí es un punto importante para su vida. Decía que su merced vivió acá, ¿no? Por estos lados, o sus abuelos vivían acá. Sí, mi familia era aquí de esta vereda. La familia Guaquita, la familia Guacaneme Alvarado. Yo nací aquí en esta vereda, aquí arribita, y me crié aquí prácticamente, sí, señor, hasta cierto punto, y ya pues me fui por allá con mis padres a trabajar, pero recuerdo muy bien cómo era este terreno. Cuéntenos, ¿cómo era este terreno? Este terreno, lo que les acabo de decir, era a nivel ya para donde vamos, tomamos el nivel más o menos, no sé con qué maquinaria aquí, porque es que aquí no se ve actualmente ahorita porque sembraron muchos eucaliptos, esto era vacío, esto era vacío de árboles y era en línea recta ya hacia el otro extremo que vamos. Exactamente. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué se generó, digamos, como ese desnivel de esta vía, ya que nos cuenta pues que era pues de manera lineal el tema? Sí, lo que se le acabo de contar, con la represada del agua, de ese aguacero que cayó de por lo menos unas 4 o 5 horas lloviendo, torrencial aguacero, porque para inundar Suezca fue del agua que partió de aquí y se encontró con la otra quebrada que va por el otro lado de este cerro, que también es otra alcantarilla allá. Sí, entonces encontraron las dos aguas, las dos quebradas, más la quebrada más el agua que venía de los otros sitios de este sector, pues represó y fue para inundarse el agua el municipio también. Me acuerdo en este momento que en el puente que había detrás o ahí está el puente, que ahorita sí es de concreto, detrás del hospital, también era en madera, la misma agua también tapó ese puente y fue para también ayudar a represar el agua en la boca del pueblo prácticamente, y fue cuando ya inundó. Inundó todo el pueblo, Inundó todo el pueblo. Exactamente. ¿Qué hicieron en ese momento
pues cuando comenzó a inundarse el municipio, en cierta medida, pues por lo que nos cuenta desde este punto, don Eduardo? No, pues eso sí, tocaría que consiguieran otro que tuviera un poquito más de edad que yo en esa época, porque yo tendría por ahí unos 6 años prácticamente, entonces no alcanzo yo a recordar o darme de cuenta desde esa distancia. Y como vivíamos aquí en Cuayá, entonces no, fue el cuento de que se había inundado Suezca y ya bajamos al mercado el día domingo y encontramos las huellas del accidente, de la catástrofe que había habido en Suezca. Exactamente. Entonces, ¿dónde queda la quebrada, don Eduardo? La quebrada queda más abajito. Para que nos siga guiando y pues nos siga contando un poco. ¿Cómo recuerda además pues, de que eso no tenía ocales, no, digamos, la carretera la lineal? ¿Cómo recuerda también este sector en su momento? No, era muy sano. Aquí era muy sano. Y pues pasaban mucha gente también de allí de Chitío Alto para trabajar por aquí, los mineros. Era que este proyecto que estamos caminando aquí, esto tiene muchos años más atrás, porque es que iban a poner el tren, es decir, iban a cruzar el tren por esta línea, sí, que por eso hicieron los túneles para comunicarlos con el ferrocarril que viene por allá del nordeste. Este es del nordeste, el que pasa por Cacicazgo, a unirlo allá en las rocas de Suezca. No sé por qué, no lo unieron y dejaron abandonado esto, el gobierno en ese tiempo. Sí, señor. ¿Cuántas familias más o menos habían en este lugar, en esa época? Pues aquí había muy poquitas familias. Aquí arribita era donde yo subí, donde yo nací y me crié hasta más o menos los 6 años. Sí, aquí abajito era la casa paterna de la familia Velázquez, del finado Vicente Velázquez, que también fracasó ahí con unas cosechas que tenía. Y aquí arribita era la casa de José, de José, se me olvidó el nombre, el apellido ahorita, Guacaneme, José Guacaneme. También aquí de Raizal de Cuayá. Mira, aquí está la quebrada. Esta es la quebrada. Aquí a mano izquierda que vamos está la alcantarilla, que ya no se nota. Yo creo que ya también las autoridades se han descuidado, o los vecinos no se han quejado de pronto por que esta alcantarilla tiene una boca grandísima y pasa por debajo de aquí. Entonces eso fue para inundarse, porque si que tapó esa boca de la alcantarilla, y principió a represar hasta que el agua misma rompió el jarillón y se llevó el jarillón. Esto era pelado, porque aquí no había locales, no había nada de árboles. Todo limpio. Todo limpio, sí. Sí, señor. Entonces de acá se llevó todo el agua hasta abajo. Sí, todo hasta abajo, y sin control, lo que les acaba de decir un ratico, un momentico atrás, se juntó esta quebrada con la del otro lado que eso también es una loma que recoge muchísima agua en tiempo de invierno. Exactamente. Y ya después de haber sucedido eso, ¿lo arreglaron o dejaron como estaba en su momento? Prácticamente yo veo que más bien ha bajado más este pedazo, sí, porque tampoco no era así, la bajada no era mucha. De pronto el terreno ya se dio más, pero no le han hecho ningún mantenimiento. Únicamente las cercas que veo yo aquí de proteger la vía únicamente. Exactamente. Pero no le pararon bolas a esa obra que destrozó la naturaleza. Exactamente. Ahí se ve el fondo de la quebrada, lo que era antiguamente. ¿Pasa demasiada agua? Pues aquí no, permanentemente no, cuando llovía. Sí había manitas de agua por allá arriba y le botaban a la quebrada, pero muy poquita, muy poquita. Exactamente. Usted hablaba ahorita de cosechas. ¿Qué tanto se cosechaba por este lado, por este sector? Por aquí se cosechaba de todo, el haba, la alveja, el frijol, sí, la papa,
la racacha, todo lo que sea verduras, eso aquí cosechábamos, digo yo, porque yo alcancé a por allá a ayudar a recoger cosecha en unos costalitos, en un canasto, en lo que fuera. Sí, señor. ¿Y era buena? ¿Sí se daba buena cosecha? Buena cosecha, esta tierra es muy buena para la cosecha. Cebada, trigo, avena, de todo lo que le siembren a esta tierra, lo da. Exactamente. Y desde su experiencia, ¿qué pasó? ¿Por qué dejarían, digamos, de cosechar los propios productos acá en nuestro municipio? Pues yo creo que es falta y también del que el gobierno le colabore a los agricultores, porque los abonos, en ese tiempo no habían abonos químicos. Si únicamente tenían 2 o 3 recesitas cada familia o unas chivas y recogían el abono orgánico y le echaban a las maticas para producir, para que produjera. Sí, señor. Además, digamos, usted como vio aquí el tema de su infancia, don Eduardo. Buenas, ¿cómo le va? Cuéntenos un poco de cómo era el tema de la educación, hasta dónde tenían que ir a estudiar, o por acá había alguna escuela. No, tocaba a la Escuela General Santander, porque aquí en Huita, en Coaya no había escuela en ese tiempo, en la vereda. Después de mucho tiempo que pusieron las escuelas veredales, porque todo el mundo, por ejemplo, gente o amigos que yo conocí de la laguna, bajaban al pueblo a estudiar. Por ejemplo, Dionisio Garzón, la familia Garzón de la laguna, ellos bajaban de Piedras Largas, todo eso bajaban, todo a Huesca. No había en ese tiempo escuelas en veredales. Aquí vamos subiendo, ya vamos llegando al nivel que tiene el túnel, que era la carretera en ese tiempo con el nivel de un ferrocarril que iban a pasar por aquí para unir las dos líneas de ferrocarril con la que está en las rocas de Huesca. Por algún motivo en ese tiempo los dueños del país, como dice un dicho, rechazaron esta obra, no sé por qué. Dicen las malas lenguas que era que no podían conectar esta línea con la del nordeste porque no tenían campo de abrirse para darle una media vuelta ahí para conectar la línea allá. No sabemos, pues uno cuenta lo que le cuentan, porque cuando yo me crié ya estaba toda esta vaina hecho y esa es la historia de este pedacito que conocí yo en ese tiempo. Más o menos estar al nivel, ¿no? Que sí, conecta ya con el... más o menos este es el nivel que conecta con la boca del túnel. Sí, señor. Y siempre se llevó mucho la tierra, sí, la inundación en ese momento, ¿no? Sí, a pesar de que de ese tiempo para acá, póngale que hubiera sido en el 48, todos los aguaceros y todas las cosas, eso ha llevado mucha tierra también. Sí, porque cuando llueve, las cunetas recogen agua y van a dar esa la quebrada. Sí, señor. Interesante, digamos, en ese sentido, y un punto fundamental, porque pues en cierta medida pues yo no conocía esa historia del momento en que pues Huesca pasó ese suceso de haberse inundado, ¿no? Sí. Yo creo que también fue un boom esa noticia acá en el municipio, obviamente con las familias que pues en cierta medida acá pues no sufrieron tanto como pues los de abajo. A pesar de que mi abuelita, en paz descanse, ella se asustó estando allá tan arriba que nos íbamos a ahogar y eso. Pues yo tendría, le digo, 5 o 6 años y pues uno alcanza a pensar que ese nivel no podía subir hasta allá. Claro. Sino que, como dice un dicho, la ignorancia de la gente y eso, pues pensaba muy mal. Sí, claro. Sí, pero no, hasta allá no iba a subir el agua. Pero sí, habían unos bloques de madera que cuando al principio iba a represar, bailaban esos palos encima del agua, ramas, de todo. Imagínense cómo sería cuando rompió esta vaina y se llevó todo eso por delante. Claro, hizo estragos totales. Claro. Exactamente. ¿Qué recuerda más de este sector, don Eduardo? Ya hablamos de las familias que vivían, del tema de ir a estudiar, pero ¿qué me recuerda más de este sector que es fundamental para su vida? No, que este sector fue muy sano, o es muy sano todavía. No faltan, eso sí, las malas personas que vengan a tratar de
de malbaratar los sitios más sanos que hay en Suezca, que es uno de ellos, pero no, creo que las mismas familias se han cuidado y se han recuperado, y lo que ven malo de pronto lo trancan o lo ayudan a desbaratar, porque así la vida es así. Exactamente. Pero no, aquí muy sano. Yo en el poquito tiempo que alcancé a vivir, muy sano, las familias muy unidas, ayudándose unas con otras para sembrar, ahora después ya se llevaron las yuntas de bueyes para arar, para cosechar. Eso era, del cultivo era muy concreto y muy trabajoso también, porque eso era mucho sufrimiento para poder sembrar una carga de papa, una bota de papa y para cosechar lo mismo. Eso es ahorita la tecnología, la técnica que tenemos ahorita, la gente no sufre tanto. Ha sido un adelanto a eso, por unas partes, por otras partes, para la gente muy pobre, pues no tiene con qué pagar una máquina para que le hagan el barbecho, para que le pasen el rastrillo, lo que sea. En ese tiempo era con arado y de chuzo, que llamamos todavía, y yo los alcancé a conocer muy bien, de la yunta de bueyes. Habían partes que donde el terreno era muy bravo, le ponían 2 yuntas de bueyes con una cadena o con un rejo, con un lazo allá a la yunta de adelante, para que le llevara a jalar el arado a la yunta de atrás, para que rompieran bien el terreno donde tenía que romper, donde estaba muy duro, porque esta tierra es muy buena, pero es muy gredosa. Sí. Entonces la tierra gredosa mantiene compactada, que eso es muy duro para los animales abrir eso. Aquí para allá era de don Vicente Velázquez, el papá de José Velázquez, que todavía vive, de la familia Velázquez ahí de la esquina, y era muy buena gente. Bueno, Eduardo, nos encontramos en otro punto, ya estábamos en la parte alta de Coayá, donde pues estamos contando esa historia de cuando se inundó pues el municipio de Suezca por allá en el año 48, usted bien dice, ¿no? Que se encontró las aguas acá también, hizo pues de manera estrago, y este puente pues no existía, nos dice que era de madera. Sí, este puente era de madera, pero era más angostica también la cavidad del agua. Sí. Entonces por eso, y con las 2 quebradas de arriba, donde estuvimos hace un ratico, eso es mucha la cantidad de agua que se vino después de que la represa se botó, se rompió el terraplén. Imagínense en cuánta cantidad de agua habría detrás de ese terraplén para atrás. Claro. Y traía palos, traía ramas, traía de todo. Entonces vino, según esa gente antigua, vino y se represó toda esa basura en este puente, y cuando represó el agua ahí y se rebosó para el pueblo. Claro. Y también se encontró con el agua que viene allí por el lado de mismo Coayá, pero ya con la vía hacia Agüita. Sí, allá hay otra quebrada que también es mucha agua la que bota cuando llueve demasiado. Exactamente. Y de aquí para allá, pues si ya cogió la quebrada con las 2 quebradas, inundaron allá en el punto de la chichería que llamaban en ese tiempo, ahí cerquita a 3 Esquinas, que era una fábrica de chicha, y según cuentan los de esa época, sacó hasta los barriles de la chicha de adentro y se los llevó para el río también. Fue dura entonces la inundación. Claro, esa inundación fue muy dura y no tiene historia, o no sé si de pronto en los archivos del municipio tenga alguna historia registrada ahí, y no la han podido sacar al aire. Exactamente. Usted nos venía contando también que en esa época, en este sector, era casi todo baldío, ¿no? Era solo. No, aquí no había ni una casa, ni una. Sí. Ni siquiera el hospital estaba. Estaba el puesto de salud, que es donde está el ancianato hoy en día. Sí, señor. Ahí era el hospital y el puesto de salud que llamamos en ese tiempo. Exacto. Era lo único que había en este sector, no había ni una casa, nada. Por aquí todo era todo pelado. Sí. Entonces, ha cambiado siempre Claro, más o menos
¿Tiene recuerdos? ¿En qué año comenzó a construirse acá en este sector? Pues yo creo que ya por ahí a los 5 o 10 años principiaron a recuperarla, a pensar las autoridades en recuperar los terrenos y lo baldío que dejó la creciente esa. Sí. Y los terratenientes también ya se quejaron a las autoridades y también pues uno con otro se fue recuperando y se fue normalizando el tema desde esa época, en paz descanse. Toda la gente, porque, bueno, muertes no hubo en ese tiempo porque habíamos muy poquitos también. Sí. ¿Cómo era el centro? ¿Cómo era el centro de Suezca? Si tiene algún recuerdo, un vivo recuerdo de ese Suezca, de esa época. No, Suezca sí era muy poquito. El parque de Suezca, y aquí, por aquí en esta parte no había nada de casas, únicamente la casa de los señores, que es de los señores, don Julio Sarmiento, de los señores Sarmiento, de allá una casa que hay frente de la entrada para el cementerio, que una señora Ana Felisa, no me acuerdo del apellido, pero era una gente antigua y una casa antigua. De resto, yo que me acuerde, no había casas así, ni caminos, ni carreteras, nada de eso, todos eran lotes baldíos. Sí, señor. Pura cebada. Pura cebada y pura cosecha. Sí, señor. En ese tiempo, de verdad, no había hambre. Claro que ahorita ya tampoco, pero en ese tiempo no había hambre. Esto es nuevo, todo esto es nuevo. Exactamente. Listo, Eduardo, vamos a seguir hablando más adelante acerca de esas historias que nos tiene para Memorias de Nuestra Identidad. Don Eduardo, nos encontramos en otro punto también importante para nuestro municipio, y es el centro, ¿no? El parque principal o la plaza principal, como algunas se denominan. Cuéntenos también un poco de historia de este lugar importante para nuestro municipio, con algo también que usted habla del cementerio, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, el cementerio lo dejamos para lo último. Sí, señor. Esto es lo más antiguo, que estas casas sí son antiguas todas, aquí frente a donde estamos, menos esta edificación que tiene aquí esta casa, y esta casa tampoco no es antigua. Únicamente lo antiguo es lo que tiene teja de barro, sí, señor, que la estructura es muy diferente a las que están haciendo ahora, es mucho cambio. Esta casita la casita de allá era que alcancé a conocer a don José Antonio Gómez, sí, señor, y la señora Esther, que tenían un almacén y un almacén de ropa ahí, eso. Esto era de un señor, Eliodoro Gómez, sí, que es el dueño era el dueño donde es la Casa de la Cultura de Paracá. Eso lo reservaron, no sé ahorita de quién serán, yo creo que tiene varios dueños de estas casas, pero la estructura del tejado y eso sí es la normal, hasta la mitad. Las ventanas esas que están sobresalidas de la pared sí son naturales de esa época, y las puertas verdes que se ven allá también son puertas naturales de esa época. Ya de ahí para acá ya es nuevas instrucciones, nuevas estructuras de las casas que hay dentro. Otro punto, la parroquia, ¿no? Lo que es la iglesia. La parroquia sí, eso es todo igual, eso sí ya, pues se han reformado algunas cosas. ¿Cómo recuerda esa parroquia en su época de niño? En esa época de cuando yo me crié y principié a conocer la vida, era muy bonita. Cuando ya se estorioró el tejado de la teja, que no hace mucho, ya así que unos 30, 40 años atrás, que tocó en el mandato del doctor Guaqueta, en paz descanse, ayudó a traer un senador ingeniero, que era el jefe de monumentos nacionales, sí, señor, el ministro de monumentos nacionales, y dentro de la casa cural, en la sacristía, ya se estaba cayendo por pedazos también. Sí. Entonces
esto sí ya no es muy nuevo, la recuperación de la parroquia, porque en ese tiempo yo tuve concejal, inclusive dimos un voto en el consejo para que ese ministro viniera y mirara el error que había de la iglesia. Y sí, vino y yo me acuerdo que el doctor Walker, en paz descanse, nos contaba que era muy buena gente y aportó 700 millones de pesos para reformar la iglesia. Sí, señor. Que porque tuvo que desmontarla toda totalmente, y la madera es nueva, traída de por allá de no sé de dónde, pero esa madera es traída de no sé, pues prácticamente un departamento de Colombia, pero una madera muy especial para eso. Exactamente. Y otro escenario importante también era el teatro, ¿no? Que compone pues también la infraestructura de la parroquia. Ah, sí, es que el teatro sí lo fundó, paz descanse, el padre Benjamín Iregui, que él fue muy llamado a la parroquia y duró mucho tiempo acá, recuerdo mucho. Él era muy aficionado a la cacería y al fuego de tejo. Por un lado cargaba la chapuza del tejo y por el otro lado cargaba la escopeta. Al aire era un tipo que no le perdía un punto, ni veía una panada y por eso al suelo iba. Y era muy católico, muy buena gente, que lo echamos mucho menos. Yo era muy pelado, pero me acuerdo cuando se fue el padre Iregui, por allá no me acuerdo para qué parroquia, porque él duró mucho tiempo aquí. Inclusive nosotros con mi esposa, cuando murió el padre Iregui, él murió en Gachancipá, y él quedó en ese Gachancipá enterrado también. No sé si ya lo sacarían de ahí, pero él fue sepultado en Gachancipá. Y esa gente allá también lloraba por la pérdida de ese sacerdote, porque yo creo que las parroquias que tuvo él las ayudó mucho. Yo me acuerdo de este teatro, lo hizo a nivel de todas las comunidades que le colaboraron, vereda por vereda. Él iba y dejaba al Divino Niño o alguna imagen de alguna virgen para que le echaran sus limosnas, digamos así. Y cada mes recogía esas imágenes aquí al frente de la casa cural. Traían chivos, traían gallinas, traían pollos, traían plata en la urna que tenía la virgen o la imagen que traía. Bueno, todos esos implementos y todos esos animalitos que traían las ponía a rifa. Sí. La rifa, bueno, por ejemplo, su persona daba 20.000 pesos por una chiva. ¿Quién da más? El otro le ponía 5.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos más. Sí. Y así él hizo mucha plata para eso. Y no se la llevó, le puso más bien plata a la parroquia. Sí, señor. Porque él tenía una finca muy grande en el llano. Y yo creo que, no sé si en ese tiempo, malo es juzgar, pero en ese tiempo fue cuando recién llegó el padre Iregui a Suezca. Ustedes no sé si recuerdan el piso de la iglesia, que era en una tableta de ramitas. Tal vez no es más. Sí, pero él sí. Y todo ese, una tableta, un material, imagínense, era español. Sí, señor. Yo creo que entre el doctor Benjamín Rocha, que ya murió también, que él quería mucho a Suezca, y con mucha plata, se unieron los dos Benjamines y compraron ese material en España. Sí, señor. Sí, y ahorita que con el nuevo arreglo o desarreglo que le hicieron a la capilla, a la iglesia, quedó, pues sí, lógico que
que eso era para que comparar con el tiempo de antiguo, claro, con el de ahora, sí, pero lástima ese piso. Sí, señor. Eso lo levantaron todo exactamente y nadie, por ahí se lo llevaron por los vecinos, pero ya hecho pedazos, que eso ya es como por eso. Y también don Felipe Cortés había hecho un zócalo, ustedes se acuerdan, tal vez alcanzaron a conocer el zócalo de la pared en redondo de la iglesia, tallada en piedra, que es una belleza también. Sí, señor. Una belleza, pero también por la ley que tenía que ser la iglesia en la época de que se hizo la iglesia, tenía que ser las materiales que tienen que ser de ese tiempo bruscas. Sí, claro. Sí, por ejemplo, el tablón que le pusieron al piso, el zócalo de la iglesia lo quitaron porque no era conveniente para esa época. Sí, claro. Pero entonces, sí, lástima porque ya la gente no cree en un arreglo que se haga en alguna cosa, tiene que ser con el tipo de ese tiempo que estaba. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo único que yo le veo a la iglesia, pero bueno, estamos con nuestra iglesia, bendito sea Dios. Exactamente. La campana grande, esa también cuando tuvo de presidente de la República el doctor Carlos Holguín, que fue dueño, o no sé si da todavía tener algún socio, aunque yo creo que no, de la quinta de Flores de Suezca, que llamamos hoy en día, y ahí está en el muro de la salida, la C, que está aquí al lado del pueblo, y la H, que está hacia el lado de salida hacia el río. Sí, ahí está Carlos Holguín. Sí, señor. Y él fue el que regaló la campana mayor en ese tiempo. Y esa campana es hecha en bronce, no es cobre. Es en bronce. Sí, señor. Bueno, hablando aquí de la iglesia, pero que no hablábamos de un poquito del parque, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso le quería preguntar, y era que acá se hacían, se formaba también como la plaza de mercado, sí, claro. Medida, y también el tema de las ferias y fiestas. Claro. Se generaba. Háblenos un poquito de ese parque. Si quiere vamos caminando hacia la pila. Hacia la pila, sí, claro. No, aquí en este costado que estamos, a mano izquierda. Sí, señor. Aquí en esta casa grande trabajaban unos señores de Chocontá, don Domiciano Camelo y don Arsenio Camelo, que eran los que compraban el maíz, el trigo, la cebada. En este sector era la plaza de ese mercado, sí, aquí en este sector. Aquí para allá era algo libre, pero sí ya, por ejemplo, eran toldos de ropa, toldos más abajo eran las fritangas, eso que venían de Chocontá a vender fritangas, lo mismo que ha sido normal. La pila era sola en ese tiempo también. Después con el tiempo le hicieron un cuadrito, no me acuerdo en qué administración porque no estaban todavía los alcaldes populares. No hay alcalde del mismo pueblo, sino que mandaban los alcaldes de la gobernación. Entonces hicieron un cuadrito ahí, encerrando la pila, un cuadrito ahí. En ese tiempo había agua permanente en la pila. Y ustedes ahorita tal vez, si no se han detallado, en cada puntico de esos hay una cabecita de león, y el león tiene un tubito en la boca. Entonces, como no había acueducto en ese tiempo, toda la gente venía en chorotes, en canecas, entonces, a recoger el agua para las casas, porque imagínense, todo el pueblo, menos mal que eran poquitas casas en ese tiempo, para recoger el agua para lavar, para la comida, para la letrina, porque no había ni baños tampoco. Esto se ha modernizado mucho, gracias a Dios. Por aquí en esto era la venta del trigo y la cebada.
Más abajito era otro mercado que había ahí de ollas, de todo lo que es de Tiesto. Sí, señor. Allí, por aquí en esto, eran las ropas de unos señores de Guatavita y de Chocontá que venían de Villapinzón vendiendo ropa, pantalones, camisas, de todo. Y abajo pues era un vacío ahí que había. Y aquí ya con el tiempo entonces ya se hicieron las fiestas y ferias. Por allí en eso eran allí en esa esquina eran los corralitos que hacían para depositar los toros o las vacas, pues, entonces para ir soltando de una por una, para que eso. ¿Cerraban esto? Cerraban, hacían una corralejita ahí y cerraban aquí por todo en redondo en varas, sí, para que en caso que no se saliera, o se saliera un animal, a pesar de que siempre se salían. Entonces, ahí, y aquí al frente de la iglesia era el palco que hacían para la banda en esa época. La banda iba en un palquito ahí para amenizar la corrida de toros y para todas vainas. O sea, muy bien organizado, gracias a Dios. Sí, señor. Pero sí, aquí era un cuadrito que era para proteger la pila. Sí. 2 paredes por acá y 2 paredes por allá. Aquí en cada boca de cada leoncito había un tubito, no sé si ya los quitarían. Ahí están todavía los tubitos. Eso. Ahí las matas de caña brava, que usted tal vez la conocen. Sí, señor. Yo no sé cómo les quitarían los nudos a las cañabravas por dentro, sí, con alguna varilla, con alguna cosa. Entonces llegaban y enchuflaban la cañita allá en la boca y la vasijita aquí para llenarla. Sí, 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 sí. Y listo. Y llevar. Exactamente. Sí. Esa era y aquí al frente sí era el parque el parque de que, bueno, como le dije yo ahorita, donde ponían sí. Y el resto pues era para toldos de comida, de cerveza, de todo eso ahí. Una vez trajeron, yo ya trabajaba, o no trabajaba directamente, pero mi papá trabajó mucho con don Benjamín Rocha. Sí, señor. Entonces él ayudaba a traer los toros, porque en ese tiempo no habían cajas, sino en camión o amarrados en una plataforma del carro y así los traían. Sí, señor. Ya con el tiempo sí venían en cajas, sí, sí. En cajas para no maltratar los animales y para trabajar menos también con ellos. Y por allí abajo en la esquina, frente de donde el señor Velázquez, tal vez frente del banco, y habían un corralito ahí para animalitos que venían a la feria. Y una puerta de potrero que la prestaba el doctor Benjamín, prestaba una puerta de potrero para salir y entrar con el ganado. Y una vez había un buey grandote, campanero, que llamamos, que traían las campanas, pero para las fiestas sí se le quitaban. Llegó y se estrelló con la puerta y le metió el cacho así tantico y levantó la puerta y la tumbó. Y cogió ahí por toda esta carretera que va ya a dar ahorita al Caselata, que llamamos, sí, señor, porque por ahí se traía el ganado. Sí. Entonces, aunque son animales, pero ellos tienen mucha retentiva. Claro. Y se fue por ahí. Y eso, de ahí para allá, en esa calle eran en ese tiempo las mesas de fritanga, de toda esa vaina ahí, y coge este bendito güey y con los cachos se repartió comida para todo el mundo, tomó gente, bueno, lo que sea. Él estaba buscando era para irse para su finca. Claro. Eso sí eran fiestas, de verdad. Hasta los güeyes hacían fiesta. Sí. Otra infraestructura es la escuela, ¿no? Sí. En esa época, ¿cómo la recuerda? ¿Cómo era esa escuela? No, la escuela sí era un poquito más abandonada que ahorita, está bien arreglada y eso, pero los salones son iguales ya. O solamente que hubieran hecho, pues desde cuando yo estudié, hubieran hecho más salones, es decir, como han hecho tanto grado, es decir, primero, segundo, tercero, ya en 2 o 3 etapas, entonces no sé si habrán, yo hace mucho tiempo no subo arriba. Sí,
señor. Pero no sé si de pronto dividieron los salones para hacer más, más que, sí, más cursos. Okay. De ahí para acá no, yo no, ya hace mucho tiempo no voy a, pues, y ahí al frente de la escuela había una, no sé si don Manuelito alcanzó a conocer una cerca de pinos chiquitos, ¿sí? Sí, sí, una cerquita de pinos de lujo, pues. Sí, eso era casi de lado a lado. Muy poquito le dejaron un espacio hacia el lado donde la policía, porque ahí tampoco no era el comando. Eso le iba a preguntar, y hablando, digamos, policía y alcaldía, pero ¿cómo era el comando? ¿Dónde estaba ubicado el comando? ¿O había comando aquí en el pueblo en esa época? En esa época yo no me acuerdo de dónde era el comando antes de pasarlo para ahí, porque ahí era una cafetería que vendían trago y también el papá tal vez ustedes no recuerdan, el papá de Rafael Penagos, que es pintor, sí, pintor nacional, pues, a nivel mundial, digo yo. Eso, el papá de él el que tenía el negocio ahí, y de ahí para ahí sí eran oficinas, pero 3, 4 oficinas, y eso, todas esas puertas no había tampoco. No, ya han hecho... Que allí, lo que es ahorita desarrollo agropecuario, ahí era Telecom. Exacto, sí. Sí. ¿Cómo era esa época de Telecom? Las comunicaciones acá en el pueblo. Eso era para risas. Había una viejita que se llama María, y en ese tiempo era con una máquina ahí, y hágale, y aló Bogotá, aló Bogotá, aló Bogotá, hasta que al fin le contestaban para allá como a las 2 horas que principiaba a darle máquina a esa vaina. Sí, y no, pues ya ahorita sí, ya, bueno, después de eso ya consiguieron yo no sé qué máquina para llevar la comunicación a las fincas. Imagínense. Claro. En San Carlos yo ya trabajaba, y en San Carlos era un camello para que allá mándele la manija a la operaria de aquí para que le consiguiera un teléfono de Bogotá. Y después la otra llame para que le contestaran a Bogotá. No, eso era un camello muy berraco. Muy fuerte. Imagínense, sí. La juventud ahora con esa tecnología. No. Sí. Sí, esto de la pila es muy histórico, porque ya digo, la gente llevaba el agua para las casitas, para toda parte en vasijas, sí, señor. Porque no había acueducto. El primer acueducto que hubo fue del cerro de donde ahorita venimos, pero del otro lado de donde tuvimos, que es de don Manuel Méndez. Sí, sí, sí. Y allá había un nacimiento de agua, y no conocí la obrita que hicieron para mandar el agua por los tubos aquí. Ese fue el primer acueducto que tuvo Suezca. Sí, señor. Y a pesar de eso, con tiempo de verano el agua se escaseaba, y les tocaba de los leoncitos estos tomar agua. Pero, pues lógico que esta agua es... ¿Existió esta infraestructura o...? Sí, eso sí, esta sí es de esa época. De muchos años. Sí, sí, sí. Lo único que no han cambiado es esto. No han cambiado esto. El resto del parque sí. Sí, el parque Hablemos sí. de otra casa, y dicen que es de las más antiguas acá en nuestro municipio, y es donde pues vivió don Gratiniano Bueno, ¿no? Ah, sí, señor. En paz descanse el doctor Gratiniano Bueno Valenzuela, o no sé si sería doctor, ¿no? Sí, el papá del doctor Gratiniano Bueno, que no hace mucho murió. Don Gratiniano Bueno Valenzuela. Sí, él tenía una finca en Huita, y no sé, allá cómo haría para ordeñar sus vacas y eso. Pero este señor tenía mucha plata, pero mucha plata. Sí, señor. Y esa sí ha sido, lo que coge el negocio del señor Ortegón y eso para allá, eso es nuevo. Únicamente lo que es antiguo es lo de la teja de barro. Sí, señor. Sí. Y aquí por el otro lado, pues, ya eso era de lo que es de la iglesia para abajo, era de un lote que había comprado Vicente Velázquez, que fue cuando hizo la casa a él. Después le compraron un pedazo a él ahí, y lo que es el banco también creo que es colindaba don Vicente Velázquez con
con la casa curada prácticamente. Sí, señor. Sí. Bueno, hablemos ahora un poco de su historia y usted me hablaba ahorita allí en la otra esquina que usted fue concejal. ¿Por qué el gusto por la política? ¿Dónde nació ese amor por también lanzarse al consejo? Pues ese lanzamiento, y se lo debo y se lo agradezco y le rezo a mi doctor Guaqueta todas las noches. Porque él yo no estaba de acuerdo, yo no quería ser concejal, pero hasta que al fin me metió. Desde la primera alcaldía que él tuvo, fuimos muy amigos. Y él me decía, usted tiene que ser concejal, don Eduardo, usted tiene que ser concejal. Que no, doctor, yo no de esa vaina, no, de política, eso no. Hasta que al fin me enredó ahí, me metió ahí. Me metió ahí, creo que fue en la última alcaldía que hizo. Porque estuvimos con don Julio Sarmiento, con este muchacho Cristancho, con don Alfonso, el de Santa Rosita, con doña señora que ya estaba en la floristería aquí en Tres Esquinas de las Flores de Suezca, una doctora Marcela, bueno, no me acuerdo cuál, el doctor Juan de Pérez López, Ato Grande, bueno, no me acuerdo quiénes más, éramos 11 concejales, que esos son los que son en Suezca, 11. ¿Y cómo le fue en el consejo a su merced? Pues yo bien, porque bien, y lo mismo, yo no saqué un peso del consejo, sino lo que nos pagaban por las asistencias al consejo. Sí, yo nunca lagarteé así mucho, porque eso, los que lagartean son los que tienen. Sí, pero no, yo sí. Bien. Le agradecí al doctor Guaqueta y nos amarramos unas muy berracas de tomata. Bendito sea Dios. Él fue muy amigo con mi suegro, con toda la familia, y Dios lo tenga en su paz descansando allá. Sí, señor. Cuéntenos un poco de esa vereda donde vive en Chiquio Abajo. ¿Cómo era también en su época? ¿En qué momento usted llegó a vivir allá? ¿Cómo fue esa historia también? Bueno, la historia para llegar allá, mis padres fueron compadres con los padres de mi esposa, de bautismos, de todas esas, más que todo de bautismos, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y congeniamos y pues lo que es las cosas de la vida, ¿no? Sí, señor. Yo conocí a Gloria ahí, y por parte de ser compadres, entonces ya nada más confianza y todo eso. Y pues sí, ahí quedamos ahí con Gloria bien. Pues algunos hermanos no estuvieron de acuerdo, hermanos de Gloria, pues. Sí, señor. Que yo hubiera sido el esposo de la hermana, pero bueno, son cosas de cada uno que ni yo les he pedido a ellos, ni ellos me han pedido a mí. Pero sí les he hecho favores. Esas cosas que uno pues se resienten un poquito uno, pero las circunstancias de la vida son así. Sí, señor. Sí. Bueno, sí, después, ya cuando hicimos mucha amistad con el doctor, ya él iba a almorzar allá a la casa casi todos los sábados. Sí, con mi suegro, ya con mi suegro murió, pues iba muy de vez en cuando, que él más que todo iba por la amistad del viejito. Sí, señor. Pero también allá fuimos muy amigos, porque era, ¿para qué? Así es, don Eduardo. Entonces, si quiere, vamos ya a su casa para terminar de charlar y que nos sigan contando más historias de este programa que es Memorias de Nuestra Identidad, que se encarga de eso, de recordar precisamente esa identidad de nosotros, esa identidad del municipio de Suezca. Listo, don Eduardo, entonces ya nos ha hablado un poco de la historia del municipio, de esas cosas que se vivían en esa época, en su época de infancia, adolescencia, y ya estamos acá, en su hogar, ¿no? Hablábamos un poco acerca del tema de los toros, que usted fue capataz, obviamente, de esa época importante. Cuéntenos cómo se vivía también con los toros, que fue en cierta medida Suezca uno de los exportadores, valga la palabra así, de toros para el toreo, valga la redundancia.
Y en cierta medida cuéntenos los toreros de esa época. Hombre, ahí sí me abrochan porque yo toreros y muy pocos de esa época. Por ejemplo, me acuerdo de Pepe Cáceres, que fue un torero colombiano que sobresalió como nacional, como buen torero, y creo que era del Tolima. Pues yo conocí más toreros, pero desafortunadamente esta memoria no me ayuda ahorita. Que tengo a César Rincón, pero eso ya es de los últimos toreros muy buenos. El mejor torero, si quiere, yo creo que ha sido el mejor torero de Colombia a nivel mundial, porque toreó en todas las plazas del mundo, digamos así. En España, en Ecuador, en Bolivia, en todas las plazas del mundo alcanzó a ir César Rincón, que fue muy buen torero. Salió del vientre de la madre, en paz descanse también, lo ayudó mi Dios y los ganaderos para salir adelante. Él, se le murió la mamá, en paz descanse, la madre de él, quemada en un apartamento que vivían en Bogotá. Pero él no afligió y no, pues lamentablemente las empresas de los toros y las cuadrillas y todo, pues lamentablemente los ganaderos y todo eso pues lo apoyaron y pues también echó más para adelante. No afligió el deporte, esas ganas de seguir su rumbo que tenía. Exactamente. Don Eduardo, ¿cómo era el trabajo allá, en la labor que usted desarrollaba? ¿En la finca? Pues en todas las fincas siempre de ganadería de casta es un peligro. Es muy bonito el trabajo, pero es un peligro para los que lo estamos manejando. Porque uno arriando ganado, se le cansa una vaca, se le cansa un novillo, se le cansa el toro y se le devuelve a caballo. Para defenderse ya se siente agitado y se devuelve para fregar al caballo eso. Toca dejarlo ahí, seguir con el resto de ganado, después devolverse uno con los campaneros o los cabestros que llaman, para llevarlo al corral y si es para curarlo, si es para apartarlo de las vacas, pues apartarlo de las vacas por un tiempo, mientras entra otro toro o él mismo, pero ya a servir en otra ocasión. Y en los corrales pues es muy bonito lo que les acabo de decir, el trabajo es muy bonito, pero el peligro es muy bravo. Yo tuve un accidente. Estábamos arreglando unos toros novillos para llevar para no me acuerdo en dónde, qué pueblo era que iba a venir esos toros. Y ese toro venía del Tolima, de la otra finca de don Felipe. Y cuando yo solté un toro con un buey al corral donde estábamos soltando los que estábamos arreglando, y cuando ya un amigo me dijo ¡ojo! Entonces ya alcancé a coger un burladero, pero el toro me ganó. El toro me alcanzó a coger por dentro de la boca del burladero y me fregó una pierna. Es el único accidente más grave que he tenido. Porque por ahí sí, raspones, golpes, y eso no, eso pasa, eso son cosas de la naturaleza y del trabajo, que uno tiene que estar pilas con lo que está haciendo, ¿sí? Ese es el único accidente que yo estuve allá, pero inmediatamente ya me llevaron aquí para Suezca, me vieron los médicos, me remitieron a la clínica Partenón en Bogotá y allá me curaron y me duré 2 días allá reposando mientras me curó un poquito la herida y pues a volver a trabajar otra vez.
Eduardo, pues agradeciéndole precisamente pues por habernos contado un poco de historias. En esta época, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo el tema de la pandemia, ¿no? Pues jamás se había tenido la oportunidad de estar tan guardados en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Usted cómo lo ha vivido esta época de coronavirus? No, pues eso sí son cosas de Dios y que si uno no se cuida, nadie lo cuida. Y pues toca obedecer a lo que mandan las autoridades, tratar de cumplir con sus órdenes que da, y pues toca tener paciencia porque son cosas de mi Dios, y mucha gente ha fracasado y se ha ido porque no entiende, no hace caso de hacer las cosas que manda el gobierno, los cuidados que le manda uno el gobierno para que uno tal vez no se contamine. Pero bueno, nosotros aquí en esta vereda y prácticamente en este municipio de Suezca, pues ha habido algunos que sí han estado y sí han ido también, porque de pronto no lo cogen el virus aquí en Suezca, sino tal vez en alguna otra parte, en Bogotá, o viajando, o bueno, eso es pura suerte de cada cual. De todos los vivientes tenemos cada uno nuestro destino y tenemos que tener paciencia, porque mi Dios es el que nos manda lo bueno y lo malo, más que todo lo bueno. Exactamente, don Eduardo. ¿Algo más para contar a toda la comunidad que está viendo en estos momentos memoria de nuestra identidad, don Eduardo? No, pues aquí, yo no sé si contar un poquito de el acueducto que fundamos aquí claro, en la vereda. Claro, don Eduardo. Para fundar el acueducto, pues siempre nos costó trabajo, pidiendo permiso a las autoridades, sobre todo de Cundinamarca, en Zipaquirá más que todo, en saneamiento ambiental en ese tiempo, que era el que manejaba las cosas de las aguas. Y tuvimos también muy buena suerte porque vinieron los ingenieros y nos ayudaron a actualizar el permiso. Los dueños de los terrenos también, en paz descanse el doctor Jorge Guaqueta, que era muy buena persona con todo el mundo, nos ayudó a sacar los permisos por donde iba a pasar la red, y se separaron los tanques de almacenamiento. La comunidad, gracias a Dios, tuvo esa facultad de comprender que era para un bien de la comunidad, y nos unimos todos y hicimos esa obra, gracias a Dios, y la sacamos adelante y ya estamos disfrutando, gracias a Dios, del agua de veredal. Ese acueducto es veredal, comunitario. Pues tenemos algunas cosas que ahorita las leyes pues están imponiendo, de algunas cosas que toca, que para purificar el agua, que para no sé qué es. Bueno, pues sí, hay cosas que sí hay que hacerlas, porque el agua viene de un nacimiento, y el nacimiento pues corre por un pedazo que hay ganado y todo eso, pues siempre hay unas cosas que no competen con el agua limpia, sino que toca ayudarla con los químicos que se le están echando. Pero no, desafortunadamente o afortunadamente ya tenemos más o menos unos 10, 15 años que tenemos el acueducto. Nos pusimos de la tarea de hacer ese acueducto en menos de un año, a pura pica y pala, y por esos riscos que hay en los cerros, que es mucho trabajo, pero gracias a Dios estamos disfrutando. El doctor Guaqueta nos ayudó mucho, le agradecemos y lo recordamos mucho, porque a las personas que iban a oponerse les puso los puntos en las sienes, y se dieron, porque había gente que también estaba un poquito opuesta
no sabían que eso era también un beneficio para ellos. El único que nos quedó malo, que no nos quiso colaborar, fue el finado Nicasio Cuellar, porque le propusimos que nos dejara el agua de allá de un nacimiento que tiene en la finca. Y no quiso porque, pues no era porque se iba a quedar el ganado sin beberos, sino porque no le gustó, pues no estuvo de acuerdo con eso. Pero le hizo un favor a la comunidad de la parte alta de Chitiva, porque si hubiéramos cogido esa agua de ahí, de donde la queríamos coger, menos mal que él no dio permiso, había quedado sin agua la parte alta por gravedad. De pronto la habíamos podido ya poner, pero ya bombeada. En cambio, desde donde estamos comiendo el agua ahorita, ya esa agua antes sobra el desnivel que tiene. Y nos hizo un grande favor. Y al decirles que no. Al decir que no, pues eso son cosas de la vida y la suerte de la gente también, porque hicimos, yo fui uno de los cooperantes de hacer esa obra con don José Luis Villanueva, con don Alfonso Villanueva, para descanse, con algo otros caciques de la vereda que eran más mayores y que eran, por lo menos, entendían de obras, de ladrillo, de cemento y toda esa vaina. Nos pusimos tarea de hacer esa obra lo más pronto posible. Les cuento que lo hicimos como en 8 meses, como 5 kilómetros de terreno que nos tocó trabajar. En peña, bueno, de todo había, terrenos cholanditos, terrenos malos, un trayecto que nos tocó colgar la tubería de un cerro al otro, como 80, 100 metros. Nos tocó hacer unos socavones para poner un muro grande allá y otro acá y templar un cable de 1 pulgada acerado y a pegar en ese cable, a pegar la tubería. Y hasta el momento nos ha trabajado bien, no hemos sufrido por eso. Pues la fuerza es la que hace la obra, no el hombre. Y sí, gracias a Dios tenemos el agua, pues es uno de los mejores acueductos del municipio hasta el momento. Exactamente. Don Eduardo, ¿cómo era antes, durante y después esta vereda? ¿Cómo la recuerda? Esta vereda era muy pobrecita de casas. Aquí no habría sino la casa aquí que era del finado Marcelonio Rodríguez, una casita allá en la otra loma que era de un tío de aquí, de don Manuelito Salgado, una casita de ternil y una casita de paja. Y así muy aisladas las casas, sí. Habrían por ahí unas 10, 12 casas en toda la vereda. Pero ya más que todo con el acueducto ya la gente se animó a hacer su casita, así fuera pequeña, grande, lo que sea. Y estamos bien, y todos nos colaboramos. Ese acueducto lo hicimos, me acuerdo mucho, como si hubiera sido ayer o hoy, el 19 de marzo, que es de día de San José, sí, eso. Y principiamos los primeros Picassos el 19 de marzo de ese año, que no me acuerdo ya el año, pero eso. Y terminamos el 24 de diciembre de ese mismo año, dándole agua ya a algunas casas de la vereda. El señor alcalde, el doctor Guaqueta, nos ayudó, nos colaboró, nos visitaba cada nada, cómo van, qué necesitan, qué hay que ayudarles. Eso sí nos colabora mucho, mucho. El padre Bernardo tal vez fue que nos inauguró, desde el 24 de diciembre de ese año, nos inauguró las pocas paredes que teníamos para la planta de tratamiento y para el depósito para repartir el agua. Bueno, don Eduardo, agradeciéndole nuevamente por haber estado acá en Memorias de Identidad. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su hogar. A ustedes, que muchas gracias por haberme visitado, que hacía tiempo estábamos por vernos y cualquier otra cosa, con mucho gusto que yo les pueda colaborar, servir.
como, digamos, una persona que dijera yo, que he sido amigo de todo el mundo, porque yo voy a Hato Grande, gracias a Dios, allá llevamos unas vacas también para lidiar, a Santa Rosita también llevamos unas vacas para lidiar, en el crucero también, en varias partes fuimos con unas vacas con permiso del ganadero, lógico. Sí, señor. Y pues prácticamente todo a nivel municipal me conocen y saben quién fui yo. Yo pues trabajé allá con una responsabilidad y con un empeño de sacar la ganadería adelante también, porque uno cuando está uno recomendado pues tiene uno que echar para adelante la ganadería, no recogerla. Entonces me imagino que el ganadero Felipe Rocha está muy agradecido conmigo y todos los hermanos también, porque desafortunadamente ya se fue un hermano, dos hermanos que fueron muy buena gente conmigo también. Don Benjamín, hijo, le dio un infarto y se murió. Ahorita don Andrés Rocha, que también era dueño aquí de Flores de Suezca, también no hace mucho se fue porque le dio un cáncer en la garganta, duró como unos 5 años sufriendo. Muy buena gente el hombre, porque todos son muy buena gente, muy colaboradores. El doctor, el papá de ellos, conmigo fue muy excelente. Yo fui jardinero allá en la finca El Vergel, allá pasando el río Bogotá, que va para el puente que va para el Nemocón. Pues ya duré un poco de tiempo, ya me sacaron para la ganadería, y ya estuve manejando una máquina grandísima, una Blackstone que nos sacaba 12 pulgadas, llegó para regar los potreros. El papá de don Manuelito la manejó un poco de tiempo, ya él le salió el puesto en energía y le renunció. Entonces el patrón mayor me dijo: Eduardo, ¿usted quiere manejar la máquina de la Blackstone? Le dije: doctor, pues si me enseñan, con mucho gusto. Dijo: no, es que usted ya tiene idea, porque yo ya había manejado 2 motores aquí en San Carlos, diésel, entonces pues ya no iba tan novato. Y él me lo dijo. Él me dijo: no, usted ya manejó 2 motores allá en San Carlos, entonces usted tiene más idea. Claro que la máquina es muy diferente. Y sí, doctor, pues si me encaminan, si alguien me colabora y me dice cómo, con mucho gusto, claro, yo sí. Entonces me puso al papá de Herman Rojas, en paz descanse, a un Clímaco Rojas, y para que me vino unos 4 días ahí, me enseñó eso, ¿ya? Ahí sí, hasta cuando ya don Manuel Cerquera, el papá de Rogelio, se fueron para el Tolima, ya quedó sin administrador la finca. Trajeron a un muchacho de Ibagué, no duró sino 2 años y se aburrió y se fue. Entonces ya, en paz descanse, el doctor Benjamín me llamó y me dijo: usted es capaz de reemplazar a Manuel. Y pues, doctor, pues ahí estamos para colaborar y para trabajar. Ya hemos trabajado mucho tiempo con él, lidiando el ganado, imposible que no. Y así fue. Entonces, ahí quedé hasta ahorita que salí pensionado. A pesar de salir pensionado, me duré como unos 5 o 6 años allá todavía. Y ya estoy. Ahí están, ustedes han conocido un poco de la historia de don Eduardo, personaje acá en nuestro municipio, agradeciéndole también pues por habernos generado esa historia de nuestro municipio de Suezca. Nos encontramos en otro programa aquí en Memorias de Nuestra Identidad.